Imagina una llave antigua guardada en un bolsillo, no abre una puerta, abre un recuerdo. Para miles de judíos que han pasado por la isla de Cuba, esa llave es una metáfora de ida y vuelta. Llegada, arraigo, partida, regreso en la memoria. La historia de la comunidad judía en Cuba es la de un archipiélago de familias, sefardíes, askenazíes y norteamericanas, que encontraron en el Caribe una escala, un hogar y, con el tiempo, un legado que sobrevive a los giros de la política y a las mareas de la geografía. Hoy vamos a recorrer, con detalle, sus comienzos, sus barrios, sus instituciones, sus sinagogas y sus desafíos contemporáneos. Desde los albores del periodo colonial circula una tradición que habla de conversos o criptojudíos en las primeras expediciones españolas y en los puertos de La Habana y Santiago. Se cita a Luis de Torres, intérprete de Colón, como un converso que habría pisado la isla en los días fundacionales. La evidencia documental es escasa y muchas veces indirecta, por diseño, la vigilancia inquisitorial desalentó toda visibilidad pública, pero el relato persiste como señal de que, desde muy temprano, hubo judíos y descendientes de judíos en el Caribe hispano. Hacia el final del siglo XIX, con la abolición de restricciones de culto y la apertura comercial, se documentan ya presencias más nítidas, comerciantes vinculados al tabaco y a la navegación que transitaban entre puertos del Golfo y La Habana. La comunidad judía moderna de Cuba tomó forma en tres corrientes principales. Primera, judíos procedentes de los Estados Unidos, atraídos por el comercio y la inversión, que se integraron en redes empresariales, educativas y filantrópicas de La Habana. Segunda, sefardíes del antiguo Imperio Otomano, sobre todo de Turquía, hispanoparlantes en ladino o judeo-español, que abrieron tiendas, talleres y sinagogas propias. Tercera, askenazíes de Europa Oriental, Polonia, Rusia, mayoritarios en número, su presencia popularizó en Cuba la palabra coloquial, polacos, para designar a los judíos askenazíes. La llegada se aceleró en las primeras décadas del siglo XX y durante los años 30 cuando la isla apareció para muchos como puerto refugio ante pogromos, cuotas migratorias y, más tarde, la persecución nazi. Las estimaciones varían, pero coinciden en que la población judía alcanzó decenas de miles antes de la Revolución. Hay recuentos que hablan de más de 24.000 en la década de los 20 y de alrededor de 25.000 hacia mediados de los 40, otros fijan el pico en los años 50 en alrededor de 15.000. La divergencia refleja fuentes y metodologías distintas, pero todas subrayan un mismo hecho: fue una comunidad numerosa y vibrante para la escala cubana. En La Habana, la vida judía se desplegó entre Centro Habana, La Habana Vieja y El Vedado, con comercios de textiles, ópticas, ferreterías, joyerías y talleres familiares. Había sociedades de ayuda mutua, círculos culturales, bibliotecas yiris, bailes y excursiones. Guerra y posguerra, llegadas, partidas y un espejo del mundo. La Segunda Guerra Mundial y sus secuelas reconfiguraron familias y destinos. Cuba recibió nuevos refugiados. Después del conflicto, una parte emigró a los Estados Unidos o regresó a reconstruir vidas en Europa e Israel. Aún así, en los años 50 la comunidad mantenía escuelas, clubes juveniles y un calendario festivo lleno. 1959, Revolución, nacionalizaciones y diáspora interna. La revolución transformó la economía y la esfera pública. Las nacionalizaciones y la adopción de un Estado laico de inspiración atea empujaron a la emigración a la inmensa mayoría de las familias judías. Las cifras más citadas hablan de más de 9 de cada 10, con destino sobre todo a Miami, Nueva York, Israel y América Latina. Las sinagogas no fueron clausuradas como tales, pero la práctica religiosa se contrajo durante décadas. Resiliencia, una comunidad pequeña que se organiza años 90 en adelante. Tras la caída del bloque soviético y el inicio del llamado periodo especial, la ayuda internacional volvió a jugar un papel clave. La American Jewish Joint Distribution Committee, JDC, retomó y amplió su labor en la isla: apoyo a mayores, medicinas, educación judía, programas para personas con discapacidad y asistencia técnica para sostener la vida comunitaria. El World Jewish Congress y federaciones de Norteamérica sumaron misiones y recursos. En paralelo, a partir de los años 90, se abrió discretamente una vía migratoria a Israel que benefició a centenares de cubanos judíos. La prensa y las crónicas recientes hablan de una comunidad pequeña pero activa, concentrada sobre todo en La Habana, con presencia en otras ciudades.
Los recuentos varían, hubo estimaciones de alrededor de 1.500 personas a mediados de la primera década del nuevo siglo, y reportes periodísticos más recientes sitúan la cifra en alrededor de 1.000. Lo constante no es el número exacto, sino la pauta, minoritaria, envejecida, y sin embargo, organizada. Fe y Estado, del ateísmo oficial a la diversidad religiosa visible. La narrativa sobre la comunidad judía en Cuba y su diáspora se centra en diversos aspectos culturales, lingüísticos y geográficos que han definido y siguen definiendo a esta comunidad. Adat Israel, una sinagoga que sigue un minhag ashkenazí, ofrece rezos diarios siempre que haya un grupo mínimo de 10 personas, conocido como minyan. Mientras tanto, el patronato es un espacio multicultural donde las familias de distintos orígenes conviven, con un fuerte énfasis en la educación y la asistencia social. La cocina es un punto de encuentro donde se mezclan tradiciones judías con sabores cubanos, jalá, gefilte fish y bollos sefardíes se encuentran con guayaba y café serrano. Las lenguas de las abuelas sefardíes, el ladino, se escuchan en canciones nostálgicas, mientras que el yiddish se mantiene vivo en expresiones cariñosas y chistes antiguos. En los cementerios de Guanabacoa y otros lugares, las lápidas con inscripciones en hebreo narran historias de travesías transatlánticas. Los vínculos entre Cuba y la diáspora judía, especialmente en los Estados Unidos, son fuertes. La comunidad cubano-judía mantiene lazos afectivos y filantrópicos con las sinagogas de La Habana. Los grupos visitantes traen libros, medicinas, tefilín y mezuzot y regresan con fotografías y canciones. Las federaciones y organizaciones, con la JDC como pilar, sostienen comedores, farmacias y escuelas dominicales. A pesar del reducido número de miembros, estos vínculos son densos. La geografía ha tenido un papel crucial. La concentración de la comunidad judía en La Habana se debe a la ubicación estratégica de los muelles, talleres y redes comerciales. La proximidad con Florida facilitó la emigración tras la Revolución, explicando la composición actual, una comunidad principalmente urbana, con recursos limitados, dependiente de una infraestructura comunitaria que solo se encuentra en lugares clave como sinagogas, bibliotecas y salones. Las escenas cotidianas dicen mucho sobre la comunidad. En el patronato, las tardes de viernes son un ritual de luces y música hebrea donde los jóvenes practican pasos de Rikudim con influencias cubanas. En Adat Israel, las mañanas son un espacio para que los mayores repasen Parasot entre bromas y reflexiones, seguido de visitas a la farmacia comunitaria. El tema sensible, cifras, relatos y prudencia. Hablar de números en Cuba exige prudencia. Las cifras de población judía, en cualquier década, son estimaciones sujetas a olas migratorias, conversiones, matrimonios mixtos y discretas aliyot. Por eso verás rangos y no absolutos, más de 24.000 en la década de los 20, alrededor de 25.000 a mitad de los 40, alrededor de 15.000 como máximo en los 50, antes de que más de 9 de cada 10 emigraran tras 1959. Alrededor de 1.500 personas en la primera década del nuevo siglo, alrededor de 1.000 en reportes recientes. La tendencia es clara aunque los contadores difieran, declive cuantitativo y persistencia cualitativa. Una llave para el futuro, desafíos y oportunidades. Primero, envejecimiento, la edad promedio es alta, lo que demanda programas de salud y acompañamiento. Segundo, relevo, la continuidad depende de educación judía básica, becas y liderazgo juvenil. Tercero, recursos, farmacias y comedores comunitarios siguen siendo indispensables, y ahí la JDC y aliados son decisivos. Cuarto, memoria, digitalizar archivos, cementerios y fotografías evita que la historia se pierda. Quinto, apertura religiosa, el marco legal más tolerante de las últimas décadas permite visibilidad y cooperación con otras confesiones, aunque persistan trámites complejos. La isla dentro de la isla. La escritora que llamó a la comunidad judía de Cuba una isla dentro de la isla, capturó un sentimiento, pertenecer profundamente a Cuba, a la vez, a una diáspora sin orillas. La llave en el bolsillo no siempre abre la puerta de la casa original, muchas veces abre una sinagoga con pintura descascarada, un salón con fotos en sepia, una mesa donde el café se sirve fuerte y el salón suena con acento habanero.
Mientras haya manos que sostengan esa llave, habrá historia que contar, kashrut que cuidar como se pueda, hebreo que aprender los domingos, y bailes donde el hora se mezcla con el son. Pocos, pero presentes.